Así que esta historia comenzó cuando me topé en internet con esto. Dejaré el enlace al autor en la descripción. Por supuesto, no pudimos dejarlo pasar y decidimos intentarlo, pero simplemente copiar la idea de otra persona no es interesante. Decidimos mejorarla, hacerla 10 veces más grande y más interesante, pero vamos por partes. Primero que nada preparamos el material. Para las piezas largas y sinuosas elegimos pino. Rara vez utilizamos esta madera, pero en este caso es simplemente perfecta, porque es muy ligera y eso es importante. Un poco más adelante entenderán por qué. Al final, cortamos las vigas secas al tamaño necesario y las volvimos a pegar. Esto se hace para obtener un material lo más estable posible. Y gracias a un encolado adecuado, nuestras piezas no se torcerán, girarán ni se deformarán. Mientras se secan, nos dedicamos a preparar el archivo. Inicialmente dibujamos este modelo, para entender las proporciones y facilitarnos la vida al crear estos largos tentáculos. En la siguiente etapa, tomamos el elemento terminado y lo transferimos al papel usando una máquina láser. ¿Ven el área de trabajo del láser? Nos faltó un poco de espacio, pero tuvimos la astucia de dividir una pieza larga en dos más cortas. Previamente, las numeramos y marcamos los puntos de unión. Luego las pegamos con cinta adhesiva y así obtenemos la plantilla lista. Para ese momento, el pegamento se había secado y Andrei perfecciona las piezas. Primero fugamos y luego lo pasamos por medidor de espesor. El siguiente paso es transferir las plantillas de papel a las vigas ahora ideales. Aquí todo es sencillo. Pegamos tentáculos de cartón y los dibujamos con un lápiz. Para conseguir una pieza curvada en todos los planos, tendrás que sudar. Esto es en lo que estoy ocupado, Andrés. Con ayuda de una sierra de cinta, cortamos la viga por un lado, guardando los recortes y recordando de dónde es cada uno. El siguiente paso es volver a pegar estos recortes en su lugar usando cinta adhesiva. Esto se hace para obtener la forma correcta de la viga y partiendo del marcado, recortar la pieza planeada, que al final se ve así. Pero por supuesto ese resultado no nos satisface, y a cada pata hay que dedicarle un par de horas más con la amoladora en mano. Al final, después de 2 días de minucioso acabado, tenemos esta belleza. 10 extremidades, 5 más cortas y 5 más largas. Además de los tentáculos, necesitamos hacer una cabeza interesante. Para ello, tomamos una raíz de pera seca y utilizando todos los métodos, formones, sierras y amoladora, limpiamos dándole una forma más interesante. En realidad, trabajar una raíz es la pesadilla de cualquier carpintero. El asunto es que, a lo largo de toda su vida, la raíz absorbe arena y piedras, y eso daña gravemente cualquier herramienta. Pero, teniendo en cuenta la textura y la forma únicas, decidimos arriesgarnos. Esta pieza se cubrirá con resina epoxi, lo que significa que debemos idear un encofrado ingenioso. Al final, tras muchas mediciones, decidimos que era lo más conveniente. Y lo más sencillo será hacer un encofrado octogonal como este, que nos permitirá ahorrar la mayor cantidad posible de resina. Pero, adelantándome un poco, diré que incluso con este encofrado se necesitarán más de 30 kilos de resina. El siguiente paso, mientras el silicón se seca en el encofrado, es imprimir la futura cabeza. Para estos fines utilizamos un compuesto llamado Art Eco, de EcoBath, ya que se endurece rápidamente y en general ha demostrado ser excelente. Recorremos bien todo el perímetro con una brocha y al final aplicamos un corrector para asegurarnos de eliminar las burbujas. El enlace a todos los materiales utilizados está en la descripción del video. Al día siguiente la silicona se secó, la resina se endureció, Sasha se cambió el suéter y ya se puede armar el conjunto. Primero vertemos una capa fina de Art Eco. Hacemos esto para asegurarnos de la hermeticidad del encofrado y en general para solidificarlo. Esto es muy importante. Si se omite este paso y se vierten de inmediato 20 litros de la mezcla, hay muchas probabilidades de tener que recogerla del suelo por todo el taller. Créeme, sé de lo que hablo. No es una tarea nada agradable.
Con nuestro encofrado todo está bien y al día siguiente se puede mezclar la mezcla principal. Esta es Art Massive, perfecta para vertidos masivos. La hemos usado durante años y la recomendamos con confianza. Primero mezclamos en un balde, luego lo vertimos en otro, dejamos reposar y volvimos a mezclar bien. Esto para que toda la mezcla sea homogénea. Si todo se mezcla en un solo balde, inevitablemente quedará componente sin mezclar en las paredes. Ese componente se verterá al final del vaciado. Aunque sea una pequeña cantidad, saldrá como un hilo y nunca se secará, lo que arruinará irreversiblemente todo el trabajo. Al final, teñimos ligeramente la resina con colorante negro y dividimos el vertido en 2 etapas, ya que el volumen resultó ser muy grande. La segunda capa se vertió en el momento en que la primera ya había fraguado, pero aún estaba un poco pegajosa. Precisamente este método permite evitar al máximo la línea visible entre las capas, el llamado efecto de refracción óptica. Y aquí está de hecho la segunda y última capa. Aquí seguimos el mismo esquema, componente A más componente B. Mezclamos bien, teñimos, vertimos, echamos en el encofrado y lo dejamos reposar una semana. Después de una semana, desarmo el encofrado con impaciencia. Es como abrir un regalo de Navidad. Luego le paso la posta a Andrei, para calibrar ligeramente la capa superior y a partir de ella nivelar la base inferior. Esto es muy importante, ya que nos espera otro vertido, que es en lo que estamos trabajando ahora. Más adelante, ocultaremos en esta pieza un gran mecanismo con engranajes. Y para ahorrar resina, hacemos un encofrado ingenioso con 2 bordes. El interior es redondo y el exterior octogonal, usando el antiguo encofrado exterior, bastante silicona y cinta adhesiva. Y al final obtenemos esta cosa, en la que vertemos la mezcla ya conocida y la dejamos secar. Y eso significa que tenemos una semana para desarrollar el mecanismo. Para estos fines, no es la primera vez que usamos un programa especial. Dejaré el enlace en la descripción. Al final, necesitamos obtener 10 engranajes que giren uniformemente, a cada uno de los cuales se le fijará una pata. Primero elegimos el paso, distribuimos la ubicación y cortamos un prototipo de madera contrachapada para asegurarnos de que todo estuviera bien. Y como pueden ver, todo está bien. Eso significa que ya podemos cortar la versión final, pero esta vez de acrílico. Hicimos algunas pruebas, observamos y nos gustó más cómo funcionaban los engranajes de acrílico, así que los cortamos de ese material. La base del mecanismo será una plataforma de madera contrachapada. La diseñamos partiendo de la disposición de los engranajes. Colocamos la madera contrachapada en la CNC y cortamos la pieza. El siguiente paso, finalmente, es montar el mecanismo. Lo primero es insertar los rodamientos en los discos de contrachapado, para que todo el mecanismo gire de la manera más suave posible, con la mínima resistencia. Luego cortamos los tubos de aluminio, que serán el nexo principal entre el engranaje y la pata de la máquina. En el siguiente paso, ensamblamos toda la estructura. Creo que aquí todo está claro y visual. Primero los rodamientos, luego insertamos los tubos. En el tubo va el engranaje. Entre los engranajes se colocaron arandelas previamente cortadas. Y todo esto se une con pegamento epóxico de 2 componentes. Como resultado, todos nuestros engranajes estarán conectados entre sí gracias al engranaje central principal y grande. Por eso, solo necesitaremos poner en movimiento cualquiera de ellos con un motor eléctrico y todos los demás comenzarán a girar a la misma velocidad. Después de un par de horas de montaje, tenemos esta estructura, y aquí se puede ver claramente cómo funciona. El siguiente paso es cerrar el mecanismo con la tapa superior. Fijamos espaciadores alrededor del perímetro, se une con tornillos autorroscantes en ambos lados, y voilá. Ahora todo lo que queda es construir el motor y conectarlo al engranaje. Para fijarlo recortamos una plataforma como esta, pero esta vez no de plexiglas, de policarbonato monolítico. La diferencia es claramente visible. El plexiglas se corta fácilmente, dejando un borde limpio, transparente, pero el policarbonato se quema y deja una carbonización en el lugar del corte.
Esto ocurre por su composición. La elección no es casual, ya que el policarbonato es 8 veces más resistente que el plexiglas. Esto es muy importante para esta estructura, ya que hay muchos orificios de fijación. En el borde de la plataforma, un margen de seguridad adicional no está de más. Ahora queda fijar el motor en la plataforma y luego conectarlo con el engranaje a través del orificio planeado. ¿Recuerdan en la parte inferior de la cabeza? Vertimos un aro transparente. ¿Cuál es la idea aquí? En este hueco se ocultará el mecanismo, pero la función principal de este aro transparente es crear una iluminación interesante. Precisamente por eso fijamos 3 tiras de aluminio, sobre las cuales en el siguiente paso colocamos la tira de LED. La programaremos para obtener algo parecido a un efecto de pulso de luz o de respiración. ¿Cómo se hizo esto? Una tira LED blanca común de 12 voltios se dividió en 3 secciones, es decir, 3 anillos. Con la ayuda de Arduino y la modulación por ancho de pulso, PWM, regulamos suavemente el brillo hacia arriba y hacia abajo, pero sin apagarlo por completo. Cada sector está desfasado en el tiempo. Y al final obtenemos este efecto. Y ahora se nos ha presentado otra tarea interesante. Tenemos que centrar y perforar las patas, sí, de modo que giren estrictamente sobre su propio eje. Para esto, ideamos una plantilla sencilla como esta. Como resultado, las plataformas superior e inferior quedan exactamente en el mismo eje de la futura rotación. Insertamos la pata, cortamos el exceso y hacemos lo mismo con todas las piezas. Luego, con la ayuda de un accesorio, perforamos un agujero estrictamente vertical para el futuro montaje y seguimos adelante. Para fijar las extremidades de forma segura, se nos ocurrió lo siguiente. En el agujero perforado pegamos un tubo y desde un lado perforamos con una broca más fina. En la siguiente etapa, nivelamos la plataforma con una lima. Luego insertamos esta estructura en un tubo de menor diámetro. Volvemos a perforar y hacemos lo mismo con todas las patas. Más adelante, atornillaremos un tornillo en ese agujero. Y así obtenemos una unión simple, desmontable y confiable. Para ese momento, la resina ya se había secado y se puede empezar con el procesamiento. Pero primero desmontamos el encofrado. Creo que los más atentos notaron varios kilos de silicona en la base del encofrado. Sí, es cierto, se nos pasó un detalle y 5 kilos de resina empezaron a escaparse como un río de montaña. Al final, ni siquiera con 5 tubos de silicona fue posible detener ese río, por eso tuvimos que esperar 5 días. Mientras la resina se secaba, volvimos a aplicar silicona al encofrado y otra vez vertimos 5 kilos de la mezcla. Pero eso ya quedó atrás, y por delante nos esperan 15 horas de fresado. Sí, exactamente ese fue el tiempo que tomó darle forma a esta pieza octogonal. Lo primero que hacemos es trabajar el lado inferior. En el interior hacemos un rebaje, donde se ocultará el mecanismo con la iluminación. Así que vamos retirando capa por capa, nivel por nivel. El siguiente paso es voltear la pieza, y aquí es muy importante acertar exactamente en el centro. De lo contrario, la forma inferior y superior no coincidirán, y la pieza se arruinará. Pero con eso no tenemos problema, y podemos seguir, pasada tras pasada, extrayendo kilos de nieve de Chelyabinsk. Creo que muchos se lo preguntan. En este punto surge una pregunta legítima. ¿Por qué no encendemos el extractor de virutas? Aunque al fondo hay una excelente campana de extracción jet sin hacer nada. El caso es que muchos de los procesos en la toma a menudo parecen ilógicas, incorrectas, poco profesionales, etc., porque no es tan fácil grabar todo esto de forma bonita con la cámara. En este caso, si instalamos el extractor de virutas, prácticamente no se verá el trabajo de la fresa. Además, la manguera taparía la mitad de la imagen. Por eso hacemos estos sacrificios, para lograr una imagen clara y bonita. Y no porque no sepamos cómo encender el extractor, como a menudo se puede leer en los comentarios. Como pueden ver, la pieza poco a poco va tomando la forma necesaria, pero a veces de todos modos hay que intervenir y recortar los restos a mano. Por supuesto podríamos programar la fresa para esto, pero créanme, así resulta mucho más rápido. Este es el primer desbaste, con el que retiramos la capa principal. Por supuesto la arena y las piedras del tronco no han desaparecido. Como resultado, la fresa se fue desafilando poco a poco, se desafiló por completo y, en lugar de cortar el material suavemente, empezó a golpearlo. Por supuesto, al final se rompió. Imagínense una fresa gruesa de 12 milímetros.
Si soy sincero, todavía me sorprende cómo nuestra máquina CNC soporta semejantes maltratos. En varios años de este uso tan extremo, ignorando las recomendaciones del fabricante y trabajando a menudo sin extracción de polvo, solo hemos cambiado 2 rodamientos, y la precisión con la que la máquina realiza las operaciones es exactamente la misma que el primer día, es decir, impecable. Definitivamente un gran like para el fabricante. En la siguiente etapa, con una fresa de relieve fina, perfeccionamos el desbaste. Aquí ya hay menos residuos y el proceso es más rápido. Pero aún así, todo el mecanizado llevó más de 15 horas de trabajo. Y eso que aún no es el final. Todavía quedan horas de acabado manual. De eso se encargó Dima. La tarea principal y más difícil resultó ser unir las 2 formas, hablando en términos sencillos, el redondeo inferior y superior. En la siguiente etapa, tras el lijado grueso con la amoladora, tomamos la lijadora y perfeccionamos la superficie hasta dejarla ideal, eliminando ranuras, defectos y marcas de la amoladora. Tras unas horas, se puede empezar a pintar. Esta vez decidimos usar un barniz brillante. Es la decisión más obvia y correcta para este proyecto, ya que es necesario mostrar al máximo la profundidad y belleza del vertido. Creo que todo está claro, sin necesidad de más palabras. Por supuesto, patas, tentáculos o tacos borrachos deben pintarse más parecido posible en color a la cabeza. Para ello, primero cubrimos a mano con tinte para madera. Así es más rápido, más sencillo y la textura de la madera se resalta mucho mejor. Al final aplicamos el mismo barniz brillante. Mientras el barniz se seca, nos preparamos para el ensamblaje final. Para esto solo queda idear una base metálica sencilla, Kolya. Creo que muchos se preguntarán cuánto nos costó esta travesura. Así que hemos decidido crear una sección donde contaremos el detrás de cámaras, detallando gastos, horas de trabajo y obstáculos. Este informe se publicará en nuestro canal de Telegram después de cada video en YouTube. Rara vez calculo los gastos de estos proyectos, pero esta vez, para ser sincero, me quedé, por decirlo suavemente, sorprendido por la cifra. En fin, el informe detallado con todos los números ya está publicado en Telegram. Además, ahí publicamos noticias, fotos y videos de los proyectos en curso. Así que pásense, ¿qué esperan? El enlace está en la descripción. La siguiente pregunta, después de que sepas el costo de esta aventura, probablemente será, ¿para qué sirve todo esto? Aquí todo es sencillo. Es una escultura cinética, y su principal objetivo es agradar a la vista. Y como hace poco abrimos una tienda showroom con nuestros productos, en la ciudad de San Petersburgo, Centro Comercial Kubatura, 3er piso. Si a alguien le interesa, este aparato irá allí para recibir a los visitantes y alegrar la vista, así que los esperamos. Pero si alguien quiere encargar uno para sí mismo, un aparato como este, un mueble único, contactos y enlaces en la descripción. Gracias por vernos y un buen día.